¿Te ha pasado que en tu casa, en la parte baja de las paredes, aparecen ampollamientos, descascaramientos y la presencia de un polvillo blanco? Tal vez tu casa es fría. Soy el arquitecto Marcelo Alencastro y te voy a explicar por qué se originan estos problemas en tu casa o en cualquier tipo de construcción. Pero sobre todo te voy a indicar cómo se puede resolver esto de forma definitiva. El problema de la humedad en una casa, en la planta baja, se inicia desde la construcción en realidad, porque debía haber habido una impermeabilización efectiva. Y de lo que estoy hablando es de esto, ¿no? Si vamos a construir en este terreno una casa, ¿qué sería esta? Primeramente deberíamos impermeabilizar, y esto significa la colocación de plástico negro en 2 o 3 capas, o choba o cualquier otro material que impida que la humedad suba. Y luego construimos nuestra casita. Este material va a impedir que la humedad dañe a esta casa por ascenso. Al no existir este tipo de impermeabilización, lo que tenemos es a nuestra casa directamente sobre el terreno. Y lamentablemente siempre hay mantos de agua en la parte baja o un nivel de humedad que al no tener algo que le retenga va a provocar que suba por los cimientos y afecte primero al contrapiso de la casa y luego en ascenso a las paredes. Es por eso que al subir humedad, agua y sales, lo que vamos a tener es una especie de ampollamientos, como una línea de daño horizontal sobre la barredera o un poco más arriba. Tiempo después, estas ampollas se van a descascarar, se van a romper y será visible un polvillo blanco que saldrá de adentro. Es sal o salitre que viene del suelo. El vehículo fue el agua, pero llegó a esa altura. Y esto puede ser contraproducente porque a medida que arreglamos las paredes, el problema asciende más. Llamamos a un maestro de la construcción y lo que nos dirá es que es un problema de hongos. Entonces va a colocar un ácido para matar los hongos. Nombres comerciales hay muchos. Luego coloca un impermeabilizante, empasta la superficie y la pinta. Le hace una cirugía plástica. Pero tiempo después, como solamente maquillamos al problema y la humedad es ascendente porque viene del suelo a los cimientos y a las paredes, nuevamente vuelve a dañarse las paredes. Y esto es un continuum de daño una y otra vez. Estamos hablando de gastos recurrentes, de reparaciones, de llevar a personal desconocido a su casa, de retirar muebles, a veces con daños en los muebles, en los pisos y obviamente en las paredes. Y lamentablemente esto no garantiza de ninguna manera que lo vamos a resolver de forma definitiva. Nosotros tenemos una solución. Somos Biodry. Somos una empresa suiza con muchos años en el mercado. Estamos en más de 30 países alrededor del mundo. Y estamos en Quito, a cargo de 11 países en Latinoamérica, especialmente en el Ecuador. De punta a punta, de provincia a provincia, hemos hecho muchas instalaciones para resolver bienes patrimoniales y bienes privados. La humedad es magnífica cuando alimenta a una planta. Una planta se alimenta desde las raíces. Toma la humedad y las sales, nutrientes, las absorbe y sube al tronco, a las hojas y a las flores. Le da vida a la planta. Ese mismo proceso está pasando con su casa. El proceso se denomina capilaridad. La capilaridad es el paso del agua a través de los poros o capilares, en este caso de la planta, de las raíces hacia el tallo. En una casa ocurre lo mismo. Los materiales de construcción tienen poros o capilares. Los cimientos actúan como las raíces. Si no ha habido esta impermeabilización debajo, va a existir este ascenso y luego a las paredes. La capilaridad beneficia la vida de una planta, pero echa a perder la planta baja de su casa. Le provoca muchos daños, baja la temperatura. Puede existir olores a humedad en muebles bajos de cocina, simplemente porque están en contacto a las paredes húmedas y contaminan a sus muebles. La madera puede expandirse. Los cajones, que son muy suaves para abrirlos inicialmente cuando nuevos, luego vamos a encontrar que tienen dificultad en algunos casos porque la madera se expande. Adicionalmente a todo lo mencionado de los daños estéticos en las paredes, ocurre que cuando tratamos de reparar, y el maestro ya vimos que fracasó varias veces en los intentos por darle una solución, utilizando impermeabilizantes y demás ya mencionados, le sugerirá, por ejemplo, quemar las paredes con soplete para tratar de secarlas. Pero este es un secado muy temporal y superficial que no inhibe ni impide que el agua continúe subiendo. Otras maneras o tentativas de resolver el problema son recubrir las paredes con cerámica, con porcelanatos, con piedra, con gypsum, dejando una pequeña cámara de aire, o fibrocemento. A veces también la madera, que es muy decorativa y bonita, pero no ofendo la inteligencia de cualquier persona que se da cuenta fácilmente que estas son maneras de cubrir, tapar o maquillar el problema, pero no lo estamos resolviendo. Todos los problemas que hemos visto y hemos analizado, como la temperatura, como los daños estéticos, como las afectaciones para su salud, se eliminan de forma definitiva con un dispositivo Biodry. Usted lo podrá ver en casa.